Miedo y ansiedad, dos caras de una misma moneda. Acompáñeme hasta el final de este video porque estoy segura que si está aquí, a usted le puede interesar distinguir miedo de ansiedad. Si es la primera vez que me ve, soy Marta Marín, psicóloga, y este canal está dedicado a subir información que puede resultar de interés a toda persona en cualquier lugar del mundo. Bien, el miedo. Hablemos primero del miedo. El miedo es una emoción básica en el ser humano. Es básica y es muy necesaria para la supervivencia. ¿Por qué? Porque el miedo surge cuando hay la percepción de un riesgo que tengo al frente, un riesgo, algo que puede ser peligroso para mi vida. De hecho, en otro video ya hablé de estas emociones básicas. Si no lo ha visto, la descripción de este video le dejo el enlace para que lo pueda ver. Y eso es muy importante porque cuando yo percibo algo que me amenaza, instintivamente mi organismo se prepara para reaccionar, en la mayoría de casos para la huida, para proteger. Ahora, ¿es real el miedo? Porque he escuchado muchas veces que me dicen, Marta, pero es que el miedo es como algo imaginario. Bueno, el miedo es real. Pongamos un ejemplo, vamos caminando por el campo, campo abierto, y de repente aparece un animal de esos que no son domésticos, sino salvaje. Ah, si estamos en una condición emocional normal, eso nos debe generar miedo, porque nosotros necesitamos tomar una reacción de protección frente a esa situación que puede causarnos daño. Ese miedo es real. Ahora, si la situación es que vamos caminando y de repente aparece un insecto, pensemos en, no sé, una libélula o una eh, mariposa, y la persona reacciona de manera estridente, grita, hace escándalo, podríamos pensar que tiene una reacción a un miedo neurótico, porque en condiciones, entre comillas, normales, no se esperaría una reacción de esa intensidad. Y hay otros miedos que son muy comunes y llamémoslos miedos crónicos en el sentido de que son largos en el tiempo. Por ejemplo, la persona que lleva años siempre con miedo a perder el empleo, o la persona que permanentemente tiene miedo a enfermarse, o tiene miedo a que se muera un familiar, o tiene miedo a tener un accidente o a que lo roben, y en el tiempo eso permanece. También es real ese miedo, porque la persona lo experimenta. Ahora, cuando el miedo pasa a ser algo que no es normal y en una perfecta intensidad para protegernos, cuando definitivamente empieza ese miedo a generar creencias de inseguridad en la persona. Por ejemplo, pensemos en quien permanentemente piensa que se va a enfermar. Se vuelve una persona insegura y todo en su vida empieza a girar en torno a cuidado, no me voy a enfermar, no voy a comer esto porque me enfermo, no voy a ir a tal parte porque me enfermo, no voy a usar transporte público porque me puedo enfermar. Y empieza a crear disfuncionalidad en la vida de la persona. Ahí el miedo ya está tomando una connotación de no funcional. Recordemos, el miedo es funcional, nos protege de situaciones de riesgo reales, aunque muchas veces son imaginarias. Sí, también hay miedo ante situaciones imaginarias. Muy bien, ahora vamos a hablar de la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, estamos frente a un estado de alerta anticipado que generamos por la posibilidad
de que suceda lo que tememos. A ver, me explico. Am, si yo voy caminando, sigamos con el mismo ejemplo, por el campo, yo empiezo a generar ansiedad y mi cuerpo se pone alerta de pensar que va a aparecer un animal salvaje y que yo no voy a hacer, que mi vida va a estar en peligro. Entonces, genero una ansiedad, es algo que es anticipatorio a la posibilidad de que el miedo aparezca. Ahora, mire, no es muy fácil separar los conceptos de miedo y ansiedad, porque, como lo dije al principio, parecieran ser dos caras de una misma moneda. Sin embargo, es importante entender qué es lo que pasa en el uno, qué es lo que pasa en el otro, para clarificar qué estoy viviendo y cómo manejarlo. ¿Mm? Ah, según, según Beck, usualmente la ansiedad aparece cuando la persona tiene tres tipos de pensamientos muy particulares. Tiene un pensamiento negativo hacia el futuro. Y cuando hablo de futuro, cuando está hablando de futuro, está hablando de la posibilidad de lo que le da miedo suceda. Pensemos en una persona que tiene que presentar un examen y ese examen es crucial para, no sé, de repente para pasar el semestre en la universidad. La persona todavía no está frente al examen, pero tiempo antes ya está pensando todo el tiempo, ¿y si me va mal en el examen? ¿Y si no paso el examen? ¿Y qué va a pasar con mis padres que me están pagando el semestre? ¿Y si pierdo el semestre? ¿Y si no logro manejar? ¿Y si me bloqueo cuando me den las preguntas del examen? Ese es un pensamiento negativo hacia el futuro en el marco de la incertidumbre que genera lo que teme. El otro tipo de pensamiento de esa triada es un pensamiento negativo del entorno, del ambiente, de lo que está viviendo. Entonces, pudiera ser eh, la persona que pensemos, pongamos el ejemplo de la pandemia. Y de hecho que hoy por hoy están hablando de otros virus. El ambiente, la persona empieza a generar preocupación por todo el ambiente. O sea, surge una alerta de enfermedades respiratorias y la persona empieza a ponerse ansiosa. ¿Y si me enfermo? ¿Y si vuelvo a generar esa bronquitis? ¿Y si yo voy al supermercado y me contagio? No ha sucedido, solo escuché una alerta de pronto en las noticias, en las redes, pero la persona empieza a generar un pensamiento negativo del entorno. Y lo tercero de ese paquete de pensamientos negativos es un pensamiento negativo hacia sí mismo. ¿En qué sentido? ¿Y si pasa y yo no puedo hacer nada? ¿Y si pasa y yo no puedo manejar la situación? En los dos ejemplos que acabo de colocar. ¿Y si pierdo el examen y yo no puedo remediarlo? Y es que yo me puedo bloquear cuando me den el examen y es que yo no soy muy bueno en ese tipo de pruebas o ante la posibilidad de enfermarse, y si yo no tengo la protección suficiente, y si yo tengo mi sistema inmunológico bajo, y si yo no tengo en ese momento cómo limpiarme las manos o cubrirme la boca, la nariz. Son tres tipos de pensamientos que se presentan y dispara la ansiedad. ¿Mm? La ansiedad es un tema muy amplio, bastante amplio. De hecho, pues estamos en un tiempo en el que se ha considerado que es una de las patologías a nivel de salud mental que está disparada. O sea, tendríamos mucho que hablar de ansiedad, pero yo este video lo quiero hacer corto. Y básicamente, cuando
esa emoción anticipatoria del miedo se convierte en algo que no me ayuda, que no es funcional. Cuando pretendo controlar lo que no puedo controlar. Eso es básico. O sea, la persona que está ansiosa, si usted habla con una persona que está con problemas de ansiedad, básicamente lo que la persona pretende es controlar las circunstancias, controlar el futuro, controlar la incertidumbre, controlar lo no controlable. Y eso se vuelve un círculo vicioso, porque llega un momento en que quiere controlar la ansiedad y de ahí se derivan muchas cosas. Porque es importante clarificar las emociones y más aún saber que hay un momento en que esas emociones son perfectamente normales y funcionales para la vida, para el cotidiano vivir, pero que cuando no las sabemos gestionar, alteran la calidad de vida y se vuelven disfuncionales. Hacen que la persona ya no tenga un sistema emocional equilibrado, bien administrado. Y por supuesto, estas son emociones que si se aprenden a gestionar, cada persona las puede administrar sin ningún problema. Pero cuando se desborda y se sale la situación de control, es muy importante buscar ayuda. Y buscar ayuda principalmente de un profesional. Y aquí podemos hablar de hay una instancia que puede ser con psicólogo, otra instancia que puede ser necesariamente con un psiquiatra. Hay que buscar ayuda porque hay momentos en que la ansiedad ya es algo que puede llevar a otras cosas. Y recuerden, es muy difícil separar el miedo de la ansiedad porque el uno es parte del otro. La ansiedad, esa emoción anticipatoria del miedo a algo que puede suceder. Bien. Sé que son cosas muy pequeñas, pero creo que son valiosas cuando nosotros podemos captar la importancia de esto esencial en cuanto a estas emociones básicas como son el miedo y la ansiedad. Bien, si cree que esta información le resultó importante, compártala. Compártala con otras personas y si no se ha suscrito, suscríbase y dele clic a la campanita para que YouTube le avise cuando yo suba un próximo video.